Siguiendo el sermón de ayer sobre la Virgen María, me gustaría que nos diéramos cuenta de que cuando nosotros comulgamos, Jesús está en nuestro interior exactamente lo mismo que estaba en el seno de la Virgen María, sustancialmente de forma igual, sustancialmente. Es cierto que la Virgen María tenía a Jesús porque se había encarnado en ella, mientras que el que comulga no. Pero la encarnación al final lo que había producido es que el cuerpo de Jesús estuviera dentro de su propio cuerpo. Nosotros, al comulgar, podemos vivir exactamente ese misterio. El misterio de tener a Jesús corporalmente dentro de nosotros. Fijaos cuán parecido es a la encarnación. Todos los días, por un poco. Y incluso podemos prolongarlo, eso. Siempre me gustó tanto la anécdota que le escuché en un documental al secretario de Juan Pablo II, que él cuando iba a una misa, pues al final de la misa, claro, era el obispo, tenía que saludar a la gente, le saludaban, tal, pero enseguida que se apartaba, decía su secretario, yo ya sabía que él iba a estar 10 minutos en silencio, sin decir nada, en el coche, a mi lado, la acción de gracias. E incluso estoy convencido que si uno sigue teniendo presente a Jesús dentro de sí en el misterio de la Eucaristía, cierto que no sabemos cuándo desaparece esa presencia, cierto, pero si uno, digamos así, como que se aferra a ella, que se agarra, Señor, sigo hablándote como si estuvieras aquí porque desearía que no desaparecieras de dentro de mí, yo estoy convencido de que Él continúa, de que si nosotros no queremos soltarle, Él no nos suelta tampoco, aunque ya uno salga por la calle porque tenga que hacer su trabajo, porque tenga que hacer sus ocupaciones. En este sentido, podemos vivir este misterio de María todos los días. Todos los días sobre el altar, algo como la encarnación. Todos los días en nosotros entra lo mismo que en esa escena que hemos visto centenares de veces, la Virgen María recibiendo al ángel, el anuncio, y de pronto el Espíritu Santo que traía al cuerpo de Cristo. Ese misterio que hemos visto en cuadros, en estatuas, en retablos, lo podemos vivir aquí, en el reclinatorio al recibir el cuerpo de Cristo. Exactamente el mismo. Cada uno de nosotros puede vivir eso como la Virgen María hubiera vivido la venida de Cristo en su seno. Cada uno de nosotros puede vivir la consagración en el altar como la encarnación. Allí no había nada y de pronto aparece Él. Ahí solamente había pan, de pronto aparece Él. Él. Podemos vivir de un modo mariano la misa. Podemos imaginar a María sentada en un trono escuchando la misa. ¿Cómo escucharía la misa? ¿Qué dirían los apóstoles al principio? ¿Estaría con la comunidad cristiana? ¿Con ellos? No estaría en un lugar aparte, estaría con ellos. Pero qué devoción, qué concentración. Ahora nos la podemos imaginar también asistiendo, pero ya como reina, rodeada de los ángeles. Es cierto que hay muchas misas en el mundo, pero si uno se la imagina que está allí, la Virgen María siempre escucha toda llamada. Si la llamamos, viene espiritualmente hablando, no corporalmente, pero viene. Y está presente la Virgen en la misa,
De hecho, en la misa la mencionamos una vez en el canon, también en el credo si se reza, y algunas veces en las preces, pero por lo menos en el canon siempre aparece la Virgen María. Y además, la liturgia, las rúbricas dicen, y el sacerdote al nombrar el nombre de María, inclinará la cabeza, como signo de reverencia. Por lo tanto, podemos introducir a María en la misa, María escuchando la misa, María adorando también, María recordando los misterios de su vida a través de la misa. El Padre Pío decía, recorro la vida de Cristo en la misa, sobre todo su pasión. La Virgen María, si vosotros os esforzáis en hacer oración a través de esto, distintos momentos, pues el Espíritu Santo os iluminará, que son momentos referidos a la vida de María. Y entonces, en este convento tan mariano, franciscanas de la Inmaculada Concepción, pues la misa puede tener ese tinte mariano. Ir a misa con María. Podéis profundizar cada vez más en la teología mariana de la misa. El Espíritu Santo os dirá cosas que ni a mí mismo se me han ocurrido. Os las dirá no con una revelación que se oye con palabras, sino de pronto se os ocurrirá algo. Hacéis oración y de pronto las ideas vienen. Ideas que uno dice, pues debe venir de Dios, porque a mí difícilmente se me hubiera ocurrido. Desde luego, tened muy por cierto, que si ella la viéramos aquí con ojos visibles, ella atendería a la misa de un modo que ya su cara, su rostro, todo sería una predicación. Sin hacer nada extraño, solamente con su concentración, su recogimiento, el amor. Por ejemplo, la liturgia de la palabra. Pues aunque fue otra María, María Magdalena, pero decía el Evangelio que María estaba a sus pies escuchando a su maestro. Pues en la liturgia de la palabra, incluso María es como si estuviera a sus pies mientras estaba en vida, es como si estuviera a sus pies escuchando qué salía de la boca de Jesús. Por supuesto no se ponía a sus pies, ella era muy discreta, pero ese ponerse a sus pies es más un espíritu que físicamente tener que hacer eso. El espíritu de me pongo lo más cerca posible, quiero atender a todo, quiero escucharle del modo más reverentemente posible. Y después de escucharle con los oídos, viene el momento de adorarle más que con los oídos, con la vista, porque se hace visible. También debe resonar como música, debía resonar como música en los oídos de María las oraciones que continuaban después de la lectura, también. Y después la comunión, María comulgando. No sé si os lo habréis planteado nunca, pero posiblemente el único sacramento que recibió María en toda su vida. María no fue bautizada, no tenía pecado original. María no se confesó nunca. ¿Qué pecado? Incluso venial hubiera podido confesar. María no recibió el sacramento de la confirmación. El Espíritu Santo descendió directamente sobre ellos. Pero eso no era el sacramento. No hubo un sacerdote imponiendo las manos, ungiendo. Dios directamente les dio el efecto del sacramento sin recibir el sacramento. No recibió la confirmación. No recibió el sacramento cristiano del matrimonio. Pasó por una ceremonia judía, pero no por el sacramento. El sacramento del orden, evidentemente no. Y ya solo nos queda uno, el de la unción de los enfermos.
De la unción de los enfermos no hay total seguridad, pero en principio la unción de los enfermos es para purificar al máximo el alma antes de entrar al reino de los cielos, una vez que uno se ha confesado. Tampoco lo necesitaba María. Esto es una cuestión debatida. María, a pesar de todo, por recibir más gracias, pudo quizás recibir el bautismo, pudo quizás recibir la unción de los enfermos. Quizás sí. Pero tal vez no, tal vez no. Tal vez María solo recibió un solo sacramento toda la vida. ¿Quién sabe? Pues nada más, que todos vosotros, a través de lo mismo que ella tuvo, la Santa Misa, os transforméis en hijos de María, os vayáis pareciendo cada vez más a vuestra Madre, y que el Espíritu de María os ayude a acoger el cuerpo de Cristo. Que el Espíritu de María, invocándolo, os haga de maestro, os haga de ayuda, os dé gracias para vosotros mismos recibir con la mayor blancura, pureza, perfección, amor, lo que ella recibió después de prepararse toda una vida.